PNL Esfera, el poder de tu mente, te trae dosis de poder. Estrategias mentales, historias de vida y los secretos del verdadero poder de tu mente inconsciente a tu favor. ¿Qué es y cómo funciona el neuroliderazgo? Te lo contamos enseguida. Estamos nuevamente en una nueva edición de PNL Esfera Radio. Ahora es un día lunes y justo estoy con una persona especial que ya la han escuchado antes. Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerlo acá nuevamente. Un placer, Javier, compartir contigo y poder conversar sobre temas que son de actualidad y muy necesarios entenderlos y aplicarlos. En la anterior semana tuvimos un live espectacular en PNL Esfera en el cual hablamos sobre el tema de cómo cuidar jardines, ¿no? Entonces, somos programadores mentales, trabajamos todo el tema de programación neurolingüística y estábamos hablando de jardines. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que hacemos? Javier, es importante manejar en analogías y porque eso hace que la gente recuerde fácilmente y que se disparen anclajes todo el tiempo, que la gente recuerde en base a algo que viene a su mente, algo que ven, que observan, pueden realmente recordar fácilmente los temas. Y estábamos hablando con respecto a cuidar los jardines, porque es necesario que tú analices, por ejemplo, el tema del espacio, la decoración, cómo nutres la tierra, y eso lo íbamos aplicando al tema de la mente, cómo analizas el espacio en el que te desenvuelves, los pensamientos que tienes y cómo estás cuidando tu mente día a día. Yo creo que les vamos a dejar con eso nada más a las personas que nos escuchan el día de hoy y vamos a programar un siguiente programa justamente para hablar exclusivamente de cómo tener un jardín perfecto en tu cabeza y en tu entorno. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de neuroliderazgo. ¿Qué es eso de neuroliderazgo? Antes que nada, Javier, es importante mencionarte que realmente llegamos a la época neuro. Y si tú analizas en las épocas neuróticas, también, pero si tú analizas en el tema de marketing y demás, hace algún tiempo atrás estaba de moda todo lo eco. Entonces había el eco hotel, el eco desarrollo, el eco esto, eco aquello, y a todo le ponían eco. Y hoy por hoy estamos viviendo la misma época en el tema de neuro. ¿Por qué razón? Porque han entrado de moda las neurociencias, pero no desde un mundo aplicativo, sino desde un mundo comercial. Y eso hace que definitivamente incluso pierda mucho poder las herramientas que se tienen, cuando si realmente las aplicas, llegas a tener un verdadero control y proyección de lo que quieres lograr. Ahora es cierto que el tema de las neurociencias han avanzado muchísimo a través de la tecnología. Sin embargo, hay muchas de las cosas que ya se hacían hace muchos años. De hecho, la programación neurolingüística, muchas de las cosas que ha hecho, muchas de las cosas de los postulados, de lo que enseñaba justamente a través de cambiar los pensamientos, se puede cambiar incluso la información que tienes en tu cuerpo y cambiar y ayudar a curar enfermedades. Y todo eso se va demostrando a través de las neurociencias. Yo creo que también cuando hay autores o hay personas referentes en el mercado que empiezan a hablar de las neurociencias, todo el mundo quiere ir hacia allá para todos hablar del tema del neuro, ¿no? Exacto, y sobre todo que mucha gente piensa que leyendo un libro ya es experto en neurociencias. Y eso es importantísimo validarlo con quién estás hablando de neurociencias. ¿Qué procesos de estudio ha tenido, de formación? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a estos temas? Porque hay que entender lo que realmente pasa en el cerebro. Yo dentro del mundo de la programación neurolingüística llevo ya casi 10 años, un poco más, y definitivamente es impresionante todo lo que tú puedes aprender, y cuando vas profundizando en las relaciones que tiene esto con el mundo empresarial, con el mundo del liderazgo personal, definitivamente el campo hay muchísimo que explotar. Ahora, a nivel de Facebook vemos muchos anuncios de neuroventas, plasticidad, neuromarketing, neuro lo que sea. Y hay un montón de cursillos pequeños para aprender justamente el tema de esto. Ahora, ¿estos cursos pueden ser tal vez solo una aplicación o está todo el trasfondo detrás de esto? Porque también suele suceder eso, ¿no? Hay un autor que está haciendo muchas cosas y referente en el mercado y ha trabajado mucho el tema de neuro y ha sacado un libro, entonces todo el mundo lee el libro y dice, ya sé de esto. Cuando en el libro está mucho sobre el tema de programación neurolingüística y es divertidísimo el poder leer y entender desde ese punto. Pero
tal vez lo damos como verdad ya dicha lo que se diga en un libro y no nos ponemos a investigar un poquito más a profundidad. Sí, de hecho, Javier, muchas de las cosas que aprendes en un libro, como, sí, en efecto es programación neurolingüística en muchos de los casos, tú llegas allá, empiezas a aplicar esta información, te da el resultado y es como que ya soy el experto, ¿sí? Y mucha gente no profundiza en estos elementos y, en efecto, son muchas veces las aplicaciones que tú llegas a tener. Con un pequeño ejercicio puedes obtener el resultado, pero si tú no entiendes qué es lo que hay detrás, ese resultado quizás no sea a lo largo del tiempo, sino que sea algo pasajero, te dio resultado ahora y quizás después ya no lo puedas volver a aplicar, o no sea el resultado de lo que trabajaste con tu gente, no sea perecedero en el tiempo. Excelente, y vamos a seguir hablando sobre este tema del neuroliderazgo en unos segundos más. Muy bien, estamos junto a Pablo Illingworth y este momento conversando, y tal vez hay personas que recién se conectan con PNL Esfera Radio. Mi nombre es Javier Illingworth y somos hermanos y los dos nos dedicamos al tema de reprogramación mental y con diferentes especializaciones. Yo en el tema de hipnosis y Pablo en el tema de neuroliderazgo y todo lo que tiene que ver justamente con estas, entre comillas, vamos a ponerle nuevas tendencias, porque esto, como decíamos, se ha trabajado ya muchos años atrás. Hablemos un poquito entonces ya directamente. Hemos hablado ya de cómo está la moda y todo esto, y que la gente utiliza mucho el neuro para vender, incluso en el tema de marketing. Pero vamos un poquito a qué realmente es neuroliderazgo. Javier, el neuroliderazgo no es más que una verdadera aplicación entendiendo las conexiones del cerebro, de cómo se generan las conexiones neuronales, la química cerebral y esto que produce como resultado, ¿sí? Aplicado al tema de... Aplicado al tema del liderazgo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos claves que es importante entender se llama el modelo AGES, ¿sí? AGES, A-G-E-S. Y esto es súper importante. ¿Por qué razón? Si tú no sabes cómo llamar la atención, la A es de atención, si tú no sabes cómo captar la atención y cómo retener la atención en tu gente, básicamente la gente empieza a perder muchísimo la conexión con los procesos. Cuando tú estás en un proceso de capacitación, por ejemplo, para adultos, se dice que tú tienes la atención por 20 minutos y después de ello la perdiste, si es que no haces algo para reconectar. Pero ¿cuál es el mayor problema? Hoy por hoy nos hemos acostumbrado a hacer multitask. Nos encanta tener el celular al frente de nosotros, la computadora, sí, el cuaderno. De hecho, vamos a hacer un programa exclusivo para el tema de multitasking. Exactamente, porque es súper importante. Y ojo con esto, Javier, el cerebro lo que hace es dirigir la energía hacia donde tú le ordenas. Al momento de tener tú 5 cosas al frente tuyo o 5 cosas en las cuales estás pendiente el día de hoy, el 100% se distribuye equitativamente a esas 5 cosas. Entonces, no es que tú puedes decir, tengo que hacer esto, y le voy a dar 20% a esta de acá, 30% a esta de acá, 50% a esta de acá. Lo que hace el cerebro es darle el 20% a cada una de ellas. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de este neuroliderazgo y este modelo AGES, que, bueno, el método del modelo AGES, ¿qué tiene que ver con el neuroliderazgo? ¿Es parte de...? Es parte de, ¿por qué razón? Porque te permite entender primero cómo captar la atención de la gente. Cuando tú estás liderando un equipo es importantísimo captar la atención. Es importante generar el conocimiento en la gente, generar el link. ¿Sí? Pero esto se puede utilizar para la familia también, el neuroliderazgo. Total, porque el neuroliderazgo no solo hablamos del neuroliderazgo empresarial. No solo hablamos del líder de la empresa, hablamos del líder de familia, entonces, del líder en el colegio. Podemos atraer a esa persona. A cualquier persona que tú vayas a demostrar tus habilidades de liderazgo. Pero se me trae aquí a colación el neuroliderazgo de la suegra, porque llama la atención, ¿no? Sí, total. Pero de hecho puedes incluso mejorar las relaciones con la suegra cuando empieces a entender estas herramientas. Excelente. Y eso es lo importante. Genera ese clic en el proceso. Cuando tú conversas con tu gente, con tu equipo, con tu familia, ¿sí? Estás haciendo clic realmente entre lo que estás transmitiendo y lo que ellos están entendiendo. Y esto es súper importante porque cuando tú no generas confianza en las personas, automáticamente hay una barrera inconsciente que está puesta allí. Y el cerebro, cuando siente esa barrera, lo que hace es generar mayor cortisol, que te pone a la defensiva. Es la química cerebral. No hay nada que hacer. Eso sucede porque sucede. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a generar confianza en la gente, empiezas a generar mayor dopamina, lo que hace que las barreras se caigan y tú estés mucho más abierto a co-construir información. Esa es la G. Pero luego entran las emociones.
Y ahí es donde mucha gente dice, claro, hay que pensar con la cabeza, sentir con el corazón y actuar con los pies. Déjame decirte que todas las emociones están ubicadas en el cerebro. Y ahí es importante entender cuál es la función de tu hipotálamo y de la amígdala. Cuando empiezas a entender esa relación y qué pasa en el uno y qué pasa en el otro, automáticamente puedes empezar a mejorar tu control emocional. Pero ahí viene un montón de cosas, porque ahí viene mezclado. Este rato que estoy escuchando el tema del neuroliderazgo, y me voy a poner en el caso de la persona que esté escuchando en este momento el programa de PNL Esfera Radio, que de hecho les invito a vernos también en nuestra página web pnlesfera.com, en el cual tenemos todos los programas que estamos hablando, y Neurobicorp también, que es la empresa que estamos fortaleciendo dentro de todo este proceso de neuroliderazgo, aplicando todas las herramientas de neuroventas, neuroliderazgo y neurociencias. ¿Qué es importante dentro de esto? Estamos hablando ya de las emociones y estamos hablando del neuroliderazgo y estamos hablando sobre todo ya dopamina, las endorfinas, las neuromando, y es un montón de términos, ¿cierto? Que ya se va complicando un poco más las cosas, pero el común silvestre de personas, para terminar con la S, y en un momento les vamos a contar más de qué se trata esa S del modelo AGES. ¿Qué pasa con la gente? ¿Tiene que aprenderse todo eso o qué tiene que aprender? No, lo que tienes que entender es simplemente el flujo, cómo se da. Entonces, ¿dónde están las emociones? ¿Y cómo se activan esas emociones? ¿Y qué es lo que sucede por eso? Nada más, ¿qué es lo que tú recibes? Excelente, eso lo vamos a contar en el siguiente segmento. Nos vemos, estamos súper bien y estamos avanzando muy bien en este modelo de neuroliderazgo. Retomamos justamente con Pablo este segmento en el cual estamos hablando sobre todo el tema de neuroliderazgo. Y estamos hablando de un modelo AGES, ¿cierto? Hablábamos de la atención, hablábamos de ¿qué más? La generación. Perfecto. Y las emociones. Y las emociones. Y nos faltaba una letra más. La S, el spacing. El spacing es darle el espacio a que tu cerebro acepte la información, es decir, la mastique, la procese. ¿Sí? Muchas ocasiones cuando tú, y si no, recuerda cómo estabas en el colegio, en la universidad, Javier, cuando tenías un examen y estudiabas la noche anterior y te matabas estudiando todo el libro de todo el año en la noche anterior. Al día siguiente, tú llegabas al examen y no te acordabas absolutamente nada. Pero sí me acordaba cuando hacía no sé cómo llaman en los países esto, en Ecuador les llamamos las pollas. Es como que anotabas todas esas ideitas así, solo apoya memorias. Apoya memorias. ¿Cierto? Que colocabas en los borradores o en las corbatas o en la falda o en donde sea que guardaban para poder recordar. Pero es cierto, cuando ya tienes toda esa información en la cabeza, es tanta información que, y esto también suele suceder, que la gente no estudia en todo el año y piensa que en 2 días se va a aprender toda la materia de todo el año, ¿no? Exactamente, y esto también aplica mucho cuando tú empiezas a hacer procesos de coaching en los equipos, cuando empiezas a hacer capacitación, y tratan de meterles toda una semana el curso, cuando definitivamente el cerebro necesita procesar esa información, necesita dormir y necesita descansar. ¿Para qué? Para que esta información se vaya procesando poco a poco, ¿sí? No es lo mismo si tú aprendes algo y empiezas a aplicarlo diariamente durante 7 o 15 días. Estás masterizando la información y eso te permite generar el cambio. Pero cuando tú recibes, por ejemplo, en el tema empresarial o con los hijos también, Javier, cuando tú le das feedback, retroalimentación, cuando hablas con tu hijo o con tu hija para decirle que un comportamiento no está bien llevado o no estás alcanzando lo que esperas de él o de ella, ¿qué es lo que sucede? Le empiezas a medir desde el día siguiente inmediatamente. Todavía no ha masterizado la información, todavía no la ha digerido. Y es por eso que el cerebro vuelve al camino normal. Javier, esto que te voy a decir es súper importante. El cerebro ocupa el 2% de tu masa corporal, pero ocupa más del 45% de la energía de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está diseñado para ahorrar energía. ¿Cómo ahorra energía? Siguiendo patrones. Entonces, si es que tú quieres cambiar un patrón, tienes que aplicar el modelo AGES para tener el camino seguro a que esto se cambie. Caso contrario, el cerebro, por ahorrar energía, va a volver al patrón que tienes establecido dentro de ti. Y es por eso que mucha gente dice que cambiar es imposible. Eso voy a conectar con los procesos que la gente quiere todos los resultados rápido. Y conectando con esto, así no funciona el cerebro, ¿no? Necesita su tiempo, necesita para... Y todo depende también, y aquí viene una pregunta más técnica. ¿Tiene que ver esto con la neuroplasticidad de cada persona, de cómo está el cerebro, de cómo
trabajado, de si ha estudiado o no ha estudiado, de si ha leído o no ha leído, si ha estado en cursos o no en cursos. ¿Tiene que ver la velocidad de aterrizar el conocimiento a todo eso? Sí, Javier, porque para poder generar un hábito, un cerebro entrenado, un cerebro que está abierto al cambio y a la reprogramación, le puede tomar 21 días generar un hábito. Pero para una persona que no está abierta al cambio, que le cuesta hacer las cosas, puede llegar, en base a los estudios que se han hecho, hasta 166 días a hacer un proceso de cambio. Y es por eso que se dice que para poder formar un hábito, el promedio real es de 66 días. Date cuenta, muchas ocasiones dices, en 21 días cambio mi alimentación y en 21 días ya tengo el hábito. Y pasan los 21 días y nada que ver el hábito, ¿sí? Sí. Entonces, por eso es importante que tú sepas cómo está tu cerebro y qué estás haciendo para que esto se retenga en tu mente y forme parte de tus nuevos patrones. Hagamos rápidamente un compendio del modelo AGES. ¿Qué tiene que ver AGES? ¿Cuáles son las siglas y Perfecto. qué significa cada una de ellas? Las siglas de AGES viene de A, atención. Ajá. Es cómo captas la atención en los procesos que estás generando, perfecto, cómo diriges la atención. La G es la parte de la generación, es decir, cómo conectas lo que estás viviendo con lo que tú tienes en tu mente y en tu proceso de vida, ¿sí? Es decir, cómo conecto la nueva información con la vieja información y cómo hago ese link. Perfecto. La E es de emociones. Y aquí empiezas a ver de que una emoción muy fuerte puede bloquear la conexión entre la amígdala y el hipotálamo. Y por ende no generas la conexión necesaria con lo que quieres. ¿Sí? El manejo de las emociones puede abrirte un montón de oportunidades para generar grandes cambios. Y la S es la parte del spacing. El spacing es cómo tú das tiempo a que tu cerebro mastique la información y la ponga en práctica. Ahora, ¿esto se puede medir cuánto tiempo necesita para aprender o no? No se puede medir el tiempo que necesitas para aprender, pero sí puedes ir aprendiendo cuánto te toma aprender. Y eso es súper importante. Aprende cómo tú aprendes, porque eso te ahorrará muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando tú ya sabes cómo eres tú para aprender, entonces vas a poder aprovechar el tiempo y vas a poder reducir esta conexión del tiempo con, nuevamente, en qué estoy prestando atención, cómo genero la conexión, qué emociones me genera, cuánto espacio tengo que darle. Y es un ciclo que tienes que ir aprendiendo cómo se va disparando la acción en el proceso de aprendizaje, de liderazgo y de transformación. Wow, el tiempo pasa volando y está súper interesante todo este tema de neuroliderazgo y vamos a seguir haciendo más programas junto con Pablo para poder ir dilucidando un poquito más de cómo puedes utilizar esto de neuroliderazgo para tenerlo en tu vida, en tu día a día. Así es que muchas gracias a las personas que han estado en este momento. Vayan al episodio que sigue, ¿cierto? Y de hecho les recomendamos que nos busquen en Spotify, que nos busquen en iTunes como PNL Esfera, que ahí estaremos con todos los programas y esperen lo que viene a continuación. Wow, es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Pablo, ¿qué tal se ha sentido el día de hoy en este programa? Súper bien y es súper interesante y energizante el poder compartir con la gente y que cuando vas en el carro, cuando estás en el tráfico y no sabes qué hacer y quieres bajar el nivel de tensión que tienes, pues simple, toma tu podcast, empieza a escucharlo, relájate, disfruta y aprende. Excelente, así es que ya saben, si quieren conocer un poquito más de todo el tema de neuroliderazgo, todo el tema de programación neurolingüística, de reprogramación mental, síguenos en PNL Esfera, búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que puedas tener más información de todo lo que hacemos. Y sobre todo, vale la pena que compartas esta información si te gustó, para que más personas puedan tener esta información y puedan saber un poquito más de cómo trabajar su cerebro, porque PNL Esfera es el poder de tu mente. Nos vemos el día de mañana. PNL Esfera, el poder de tu mente, te trae dosis de poder. Estrategias mentales, historias de vida y los secretos del verdadero poder de tu mente inconsciente a tu favor. Mantente atento a nuestra próxima dosis de poder. Comparte, comenta y participa.